Bienvenidos a la capital de Colombia, Bogotá. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido acá por la parte histórica, digámoslo así, de Colombia, de la parte de Bogotá, aquí donde estamos. Hacer un pequeño recorrido sobre algunas infraestructuras que vale la pena visitar y conocer. Y bueno, eso fue el plan que teníamos para el día de hoy, así que acompáñenos. Y bueno, amigos, después de esa dificultad increíble de decir infraestructura, ahora sí, arranquemos este video conociendo un poquito de la avenida principal, por así llamarla, de Bogotá. En realidad no sé si es la avenida principal, pero por lo menos decirle la avenida histórica. Y pues también acompáñenme a conocer uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá, que sería el Cerro Monserrate. Me parece interesante, estoy haciendo un recorrido por como una avenida central, similar digamos en el nombre, pero en realidad jamás se compara obviamente a la avenida central de San José de Costa Rica. Me parece curioso el tipo de bus. Para los que no estamos acostumbrados a ver esos tipos de metrobús o algo así sería, pues acá es muy común, lo vi en Cartagena y ahora aquí en Bogotá. Y pues está muy interesante, por lo menos este pequeño recorrido que apenas vamos haciendo sobre la parte histórica de Bogotá. Y pues la verdad, conociendo un poquito de la cultura de los amigos colombianos que tienen una capital preciosa. Y bueno, amigos, este recorrido lo iniciamos desde la Plaza del Bolívar aproximadamente, y que es como el centro histórico, o desde ahí empieza, por así decirlo, el recorrido histórico a través de Bogotá, que implica también el recorrido por la catedral, el Capitolio Nacional. Y bueno, aquí lo importante es empaparse un poquito de la vista, la arquitectura que muestra esta zona tan bonita, tan particular de Bogotá, que hace mucha referencia a la cultura propia de este hermoso país. Inclusive pues me encontré a estos amigos jugando ajedrez, que la verdad me pareció interesante. Normalmente en las grandes ciudades siempre existen esos como espacios para divertirse. Y bueno, aquí ya teníamos a la impresionante catedral de Bogotá. Amigos, frente a mí, bueno, a mis espaldas, la catedral de Bogotá se me hace muy similar a la catedral de Ciudad de México, inclusive la de Lima y la de Santiago de Chile. La verdad se me hacen muy parecidas, obviamente con una razón lógica, es que son infraestructuras coloniales españolas, y pues me imagino que usaban como el mismo modelo para hacer en cada país. Allá, si no me equivoco, el Palacio de Gobierno y todos estos otros edificios importantes de los poderes ejecutivos, judiciales y qué sé yo de Colombia. Pero la verdad, muy bonito este centro, por lo menos esta avenida histórica me pareció sumamente interesante. Y esta catedral está impresionante, vamos a ir a conocerla por dentro. He entrado en algunas iglesias, pero lamentablemente no dejan tomar fotografías ni videos y están muy atentos. Entonces ya había alguien que le estaban regañando y dije, no quiero ser de esos que salga trasquilado, entonces mejor no grabé. Pero la verdad ha estado muy bonito este centro histórico. Ahora vamos a ir al mirador allí, que está allá al fondo del Cerro Monserrate, para ver toda Bogotá desde la altura y seguir disfrutando de este paseo rápido, corto, por acá, por Bogotá, conociendo un poquito de esta capital tan bonita. Y bueno, en la catedral sí hice unos videos piratitas. Bueno, en realidad yo no los hice, los hizo mi esposita Alejandra, cortesía de ella. Pues para que vean más que todo lo bonito que es por dentro. La verdad vale la pena, si no es creyente, pues vale la pena, aún así siendo turista, y siendo creyente pues mucho mejor todavía. La verdad es un lugar muy bonito, hay muchas iglesias, en algunas, como dije, no se puede tomar, pero bueno, en estas sí hicimos unos videos piratitas. Y bueno, amigos, les comento que Bogotá tiene un montón de museos. La verdad es que vimos un montón. Sin embargo, como había dicho, el factor tiempo era un problema, y en este caso, bueno, decidimos irnos para
el otro punto que quería conocer, el Cerro Monserrate, que en este caso, como pueden ver, estamos tomando el teleférico para subir. Hay otras formas, puede ser caminando o en funicular. Y bueno, en este caso nosotros hicimos así, tomamos primero el teleférico y ya cuando regresábamos decidimos probar el funicular. Caminar, bueno, a 3000 metros de altura, la verdad ya un buen ratito sí afecta. La verdad yo subir algunas gradas me sentía apretado el pecho, no estoy tan acostumbrado a la altura y bueno, eso hay que tenerlo presente porque Bogotá es una ciudad muy alta en ubicación geográfica y este cerro pues sí ya sobrepasa los 3000 metros de altura y entonces hace que se afecte un poquito. Por suerte para nosotros, y como pueden ver, se lograba ver un poquitico de la ciudad, de la mega ciudad, porque es una ciudad gigantesca. Nos decía el taxista que alrededor de 10 millones creo que viven en Bogotá. Imagínense, en Costa Rica somos 5 y ahí en esa ciudad vive el doble de personas. La verdad es impresionante la cantidad de personas que viven ahí, de lo grande que es y de lo bonito que es también. Lamentablemente hoy tenemos un día bastante nublado. Apenas se logra apreciar aquí los edificios centrales, pero es impresionante la vista. Y aquí está el teleférico que ya va bajando con el grupo de personas que ya estuvieron por acá. Y bueno amigos, ¿qué hay en el Cerro Monserrate? Aparte de esta impresionante vista, sin duda alguna, que vale la pena visitar. Y aunque vean, era un poquito lo que teníamos de vista, pues siempre era impresionante. Pues es que acá existe de todo un poquito, y en especial pues el santuario de Nuestra Señora de Monserrate, que de verdad es un santuario precioso que vale la pena para las personas que son creyentes. Y pues como dije, con la catedral y con los otros templos, por razones turísticas pues también vale la pena visitar. La verdad es que es pura belleza, cultura. La verdad son muchas tradiciones las que hay por acá y que pues con respeto se pueden disfrutar y conocer sin importar el credo. Y bueno, algo muy importante y muy pintoresco de esta zona son los pequeños mercaditos que ofrecen por acá. Después del templo existen unos mercaditos perfectos para hacer las compras. Por ejemplo, yo hice unas compras aquí de souvenirs, como pueden ver, imanes, de todo, y pues estaban a muy buen precio. Creo que es de los lugares en Bogotá que vi que vale la pena tal vez hacer alguna compra. No sé de otros lugares, pero bueno, en este sí me gustó porque había de todo y me impresionó muchísimo fue también los puntos de comida, porque van a ver lo que ofrecen. Y bueno, personalmente ya había tomado café con una empanadita y la verdad es que no tenía apetito. Sin embargo, sí me dio mucha curiosidad ver esto. Eso es como cuando uno va a los mercados de otros países, pues uno no está acostumbrado a ver tal vez la exhibición de los alimentos. Y en este caso pues son muy particulares, como estos en especial. La verdad me quedé muy impresionado. Me dijeron que estaban rellenos de esos cuellos de pollo, rellenos con los mismos menús del pollo y arroz, si no me equivoco, y otras cositas. La verdad no se me apetecía, pero bueno, me pareció interesante y pues es parte de la cultura y quería demostrárselos a ustedes. Y bueno, por cierto, me recomendaron beber algo muy especial. Me recomendaron tomar carajillo, que es una bebida con café, anís y no sé qué otras cosas. Canela. Está horrible. No me gustó para nada. Es que es una mezcla ahí extraña. Y bueno, con el perdón de los colombianos, la verdad es que no me gustó para nada el carajillo. Probé mucha comida típica colombiana, pero bueno, para nada me gustó eso. Y lamentablemente, como pueden observar, se nos nubló, así que decidimos descender en el funicular y pues también aprovechar esta oportunidad para conocer ese otro medio de transporte que nos pareció muy interesante. La verdad, mi recomendación: si van a Cerro Monserrate, compren los tiquetes en línea y hagan el ascenso o el descenso en la forma que lo hice yo, como ustedes gusten, y así pues pueden disfrutar de esto. Y me pregunto por qué en Costa Rica, por ejemplo, en la Cruz de la Abuelita no hay algo similar acá. Así que con esto pues espero de verdad les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.
Bueno amigos, con la vista espectacular de Bogotá, no se ve nada, terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura. Chao.